Muy buenos días a todos. Hoy en este vídeo vamos a ver un nuevo trabajo de bricolaje. Vamos a hablar sobre este tipo de tornillos de montaje, como este que tengo aquí. Este es un tornillo de acero de 5 centímetros de largo por 4 milímetros de grueso, con cabeza de estrella. Y este otro tornillo que tengo aquí, que es un tornillo de montaje, es de 5 centímetros de largo por 5 milímetros de grueso, con cabeza Allen. Como podemos ver, este tornillo tiene roscas desde la punta hasta la cabeza. O sea, todo el tornillo está roscado con una rosca para tablero de aglomerado, una rosca muy fina y muy poco espesa para hacer fuerza en el tablero. Este que tengo aquí, la rosca es muy similar, es un poquito más grueso. Y bueno, este no tiene rosca hasta la cabeza, tiene rosca desde la punta hasta poco más o menos 1 centímetro antes de llegar a la cabeza del tornillo. Este es el tornillo que se suele utilizar para montaje. Bien, con estos tornillos podríamos montar, por ejemplo, una estantería, un módulo de cocina o algún otro tipo de mueble que se nos pudiera ocurrir. Normalmente se suelen utilizar en tableros de aglomerado para montar módulos de cocina. Es para lo que se suelen utilizar, o para montar, por ejemplo, módulos de armario. También se suelen utilizar mucho este tipo de tornillos. Bien, pues vamos a ver si quisiéramos montarnos nosotros nuestro propio módulo, nuestro propio armario o nuestra estantería, cómo tendríamos que utilizar este tipo de tornillos. Bien, lo primero que vamos a necesitar, además de los tornillos, claro, va a ser un taladro. Un taladro, por ejemplo, como este. Este es un taladro de baterías, pues un taladro similar a este. También vamos a necesitar 2 brocas. Para el tornillo de 5 milímetros de grueso, que es este, necesitaríamos una broca de 4 milímetros. Hacer un agujero con una broca de 4 milímetros para que el tornillo no nos raje el aglomerado. Y para este otro tornillo, que es de 4 milímetros, tiene 1 milímetro menos de grueso, son iguales de largos, pero uno tiene 1 milímetro más de grueso que el otro. Pues para este tornillo, que es de 4 milímetros de grueso, utilizaríamos esta broca, que es de 3 milímetros. Haríamos el agujero con esta broca. Bien, aquí tenemos dos tableros de melamina y aglomerado de 16 milímetros, uno y otro. Vamos a ver cómo tendríamos que utilizar estos tornillos, por ejemplo, si quisiéramos unir estos dos tableros. Por ejemplo, así. Si quisiéramos unir así estos dos tableros, ¿cómo tendríamos que utilizar estos tornillos? Bien, lo primero que tendríamos que saber es que no debemos acercarnos con el tornillo a la hora de agujerear y atornillar el tablero. No debemos acercarnos mucho a los extremos. Siempre debemos de hacer el agujero entre 5 y 10 centímetros, siempre que sea posible, claro, entre 5 y 10 centímetros del extremo del tablero,
para evitar que el tornillo nos pueda romper o rajar el tablero. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el canto del tablero, ¿qué es esto? El canto del tablero que va a soportar la rosca del tornillo, pues debe estar recto, limpio y tenemos que tener en cuenta el grueso del tablero. En este caso serán 16 milímetros. Bien. Pues lo primero que debemos de hacer es marcar donde queremos hacer el primer taladro. Cogemos una regla y hemos dicho que entre 5 y 10 centímetros. Bien, pues a 5 centímetros del borde medimos, señalamos, y a 5 centímetros del otro borde medimos y señalamos. Y ahora tenemos que tener en cuenta el grueso del canto del tablero que va a recibir el tornillo. Bien, pues sabemos que son 16 milímetros, pues a 16 milímetros señalamos y en la mitad de los 16 milímetros, que serían 8 milímetros, ahí hacemos otra raya y conformamos una X, una cruz, que será el punto donde haremos nuestro taladro. Y en el otro extremo haremos exactamente lo mismo, 16 milímetros, y a 8 milímetros haremos nuestra cruz, nuestra X, ahí está. Y ese será el punto donde atornillaremos. Bien. El paso siguiente será poner la broca en nuestro taladro. Apretamos y el tornillo de montaje de 5 milímetros, hemos dicho que haremos un agujero con una broca de 4 milímetros. Pondremos el taladro completamente recto y despacio, sin prisa, empezaremos a atornillar. Ahí. Bien. Pues ya hemos hecho nuestro taladro. Y para el tornillo de 4 milímetros, que es este que tengo aquí, pues vamos a utilizar, como hemos dicho, la broca de 3 milímetros, que es esta. Haremos la misma operación. Apretamos firmemente y taladramos. Bien. Y a continuación, la idea es unir estos dos tableros. Lo que haremos será, vamos a cambiar la broca para empezar por el lado izquierdo, que siempre para los diestros es más cómodo. Muy bien, pues queremos unir estos dos tableros, enrasamos en el borde, un borde y otro borde, de manera que los dos tableros nos queden parejos. Bien, y ahora con nuestra broca hacemos el agujero, siempre con tranquilidad, con paciencia, con mucho cuidado, y el taladro completamente recto. Bien. Pues ahí tenemos nuestro agujero. Y ahora apretamos nuestro tornillo. Para apretar el tornillo, el de 5 milímetros, el de 50 de largo por 5 de grueso, con cabeza Allen, utilizaremos una llave Allen, como esta que tengo aquí.
y despacio vamos girando la llave y vamos apretando sin mover el tablero, los tableros, para que se vaya enroscando el tornillo en el agujero que hemos hecho, que hemos practicado con el taladro. Bien, seguimos girando, vamos apretando, el tornillo entra prácticamente solo, solo hay que girarlo y dejarlo que vaya entrando. Bien, a ver si puedo sujetarlo y girar la llave al mismo tiempo. Bien, pues ahí se puede ver y ahí, cuando llegamos, apretamos hasta que la cabeza del tornillo quede enrasada con el nivel del tablero. Ahí está. Ahí ha quedado el tornillo perfectamente apretado y enrasado. Todo nos ha quedado enrasado perfectamente. No debemos apretar demasiado, puesto que si apretamos demasiado reventaremos y rajaremos el tablero. Entonces no debemos pasarnos con la fuerza, debemos hacerlo poco a poco, con tranquilidad, y una vez que la cabeza del tornillo quede a ras con el nivel del tablero, pues dejamos de apretar. Bien, ahora veamos cómo tendríamos que utilizar este otro tornillo. Bien, como hemos dicho, este tornillo es 1 milímetro más fino que el anterior. Este es de 4 milímetros, entonces tendremos que utilizar la broca de 4 milímetros. Bien, la colocamos en el tablero, en el taladro, y levantamos el tablero. Y la operación sería la misma. Agujereamos con tranquilidad, despacio, a la menor velocidad posible. Bien. Y ahí tenemos agujereado el tablero, y ahora lo que tendremos que hacer será apretar. Este tornillo podremos apretarlo con esta punta. Es una punta de estrella, de cabeza de estrella, que encaja perfectamente en la cabeza del tornillo, y con esta punta podremos atornillar nuestro tornillo, apretarlo. Bien, ahí está. Colocamos bien, sujetamos el tablero y despacito con el taladro vamos atornillando, siempre en la velocidad más baja posible para no reventar ni rajar el tablero. Ahí está, con tranquilidad y poco a poco, sin prisas. Bien. Y la operación será la misma. Cuando lleguemos a enrasar con el tablero, dejaremos de apretar. Bien, ahí está. Ahí está. Como vemos, la cabeza queda perfectamente enrasada con el tablero. En los dos casos, los dos tornillos quedan firmes y la unión es firme y duradera. Así podemos montar, pues como he dicho antes, cualquier tipo de módulo para muebles o cualquier estantería, y podremos utilizar los tornillos que más nos gusten, que más nos convengan en cada momento. Los de cabeza Allen, que se aprietan con la mano, a mano, o los de cabeza de estrella, que podremos apretarlos con el taladro siempre que lo hagamos con tranquilidad y con cuidado. Muy bien, pues esta es la forma de utilizar los tornillos de montaje.
los tornillos de montaje para montar muebles, estanterías y cualquier cosa que se nos ocurra, siempre claro está con tablero de aglomerado. Pues muchas gracias por ver el vídeo y que tengan un buen día y hasta la próxima.